Pues bueno, yo vengo de Galicia, de A Coruña, una ciudad de 250.000 habitantes, ahí en la periferia un poco del Estado, y desde hace un año pues soy circunstancialmente concejala de una concejalía nueva que lleva el nombre de Participación e Innovación Democrática, y la parte de juventud también está integrada en esta concejalía. Entonces, bueno, de alguna manera, pues eso, un año intenso, ¿no? De mucho trabajo y también de mucho aprendizaje. Y personalmente vengo del ámbito artístico y del ámbito así del cuerpo y de las políticas del cuerpo y del ámbito cultural también. Entonces también como y de movimientos sociales y de distintas militancias, ¿no? Entonces, bueno, también trato de pues, compartir parte de ese aprendizaje en ese momento dentro de la institución también ahora. O sea, veo que desde ámbitos, ¿no?, más allá de los movimientos sociales, por ejemplo, se llevan realizando prácticas políticas, ¿no?, tremendamente interesantes, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, hablamos estábamos hablando esta mañana, ¿no?, del derecho a la ciudad, por ejemplo, ¿no?, pues también podemos hablar de los cuerpos, ¿no?, de los cuerpos que están en el espacio público, ¿no?, y de qué espacio público está diseñado para qué cuerpos, ¿no?, y cómo queremos cambiar eso, ¿no? Porque obviamente faltan cuerpos y falta cuerpos que se sientan integrados ahí, ¿no? Pues por ejemplo, un caso evidente es el nuestro, el de la gente joven, ¿no? Incluso el de esa adolescencia invisible, ¿no?, que parece que no existe y que en un proceso participativo que estamos haciendo en Coruña, por ejemplo, te lo dicen, ¿no? O sea, una de sus preocupaciones más grandes es la invisibilidad y la imagen que se proyecta sobre la juventud, ¿no? Y cómo no hay espacios para ellos, no se sienten interpelados por los centros cívicos ni por otros espacios que no existen, ni tampoco se sienten con la legitimidad o con la fuerza de apropiarse, ¿no?, de determinados espacios, pues porque, por ejemplo, en el contexto Coruña ha habido experiencias de espacios ocupados o de espacios más autogestionados, pero que han sido experiencias puntuales, ¿no? Entonces que quizás las recordamos quienes hemos participado en ellas, pero que quien no ha participado, no tiene otras referencias, no tiene otro marco, pues de repente no tiene esa fuerza, no cree que eso es posible. Entonces, bueno, pues creo que hay mucho también que aprender, ¿no?, más allá de todos los, digamos, los centros sociales más no sé, históricos, habituales, hegemónicos, ¿no? Y yo pues personalmente creo que mi ser político se ha hecho en otros espacios, o sea, mi ser político se ha hecho bailando, se ha hecho estando en contacto con cuerpos como los cuerpos de las mujeres saharauis en los campamentos, en Palestina, en espacios así, ¿no?, en una militancia así un poco expandida, y también en ese aprendizaje que me han dado pues eso, determinadas prácticas teatrales, teatro social, teatro comunitario, experiencias así, ¿no? Y cómo luego te sitúas en el movimiento social y entiendes que estamos hablando de lo mismo, simplemente estamos hablando diferente. Bueno, veo que quizás las elecciones del 20 de junio aparentemente es una piedra en el camino, ¿no?, porque quizás nos lo habíamos pensado todo muy calendarizado y como que todo iba a salir como lo habíamos pensado, y de repente ha ocurrido lo inesperado, de la misma manera que había ocurrido lo inesperado en mayo, ¿no? Y de repente yo, por ejemplo, llevo unos días, ¿no?, pensando en cómo a veces pues, creamos estructuras con un objetivo muy concreto y trabajamos solo por ese objetivo, ¿no?, y todas las energías están volcadas a eso, y de repente ocurre lo contrario o sea, otra cosa, y no estábamos preparados. Entonces de repente ahí aparecen las vulnerabilidades y aparecen los miedos y aparece el desconcierto, ¿no?, y cómo no estamos tampoco acostumbrados a afrontar ese tipo de cuestiones, con lo cual creo que tenemos la oportunidad de afrontar eso, o sea, y de hablar, bueno, francamente de qué cosas, quizás no tanto en el análisis de lo que ha ido mal, ¿no?, y absolutamente no buscar culpables, sino hacernos responsables de esto que también estamos haciendo. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que esto es un proceso, y se lo escuchaba a Marcelo Espósito en un encuentro que hicimos en Coruña, ¿no?, y me quedó grabado, que esto es un ciclo político de décadas, ¿no? O sea, él hablaba de décadas. Entonces, en realidad, hablar del ciclo electoral dentro de 3 años, pues en realidad, en ese mirar muy largo, es corto.
¿no? Y que realmente estamos hablando como de cambiar realmente el contexto, no tanto el contexto, sino el marco socioeconómico, ¿no? y la manera en la que parece que se nos ha acostumbrado a vivir y cómo, pues obviamente no es una manera sostenible de vivir, no se está permitiendo la sostenibilidad de la vida, ni se está permitiendo vidas que sean dignas de ser vividas, ni espacios donde poder sostener esas vidas, ¿no? Entonces estamos hablando de todo eso y de toda esa complejidad, y dentro de esa complejidad estamos tratando de hacer la lucha dentro de la institución, entre la institución, fuera de la institución, y cómo todas esas capas han de conversar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en Coruña, en la concejalía hemos... yo lo digo muchas veces, pero creo que hemos sido unas privilegiadas, tanto Natalia como yo, de tener tiempo para pensar. Porque al tener que construirla de cero y al no tener nada, ¿no? Y no tener pues, un montón de urgencias y marrones encima de la mesa, de repente hemos pensado cuál era el sentido de que hubiese una concejalía y cuál era el por qué y el para qué y sobre todo el cómo. Entonces hemos hecho ese diseño, que lo hemos concretado, y en ese cómo pues nos imaginábamos que la concejalía era una concejalía canal, por la que entrasen y conflictuasen, pues obviamente el afuera, o sea, la ciudadanía, etcétera, pero también las otras concejalías, pero también los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, ¿no? O sea, y en ese sentido, como que estamos pudiendo hacer lo que estamos haciendo porque estamos contando mucho también con esas figuras, con esa gente que ya estaba cuando entramos y que seguirá cuando nos vayamos, porque algún día nos iremos y quizás pues, entonces, ¿de qué manera podemos dejar cosas, ¿no? O sea, hacer cuestiones, parte del trabajo que estamos haciendo, pues que realmente sea irreversible o se haga estructural? Entonces, por eso a veces pues, nos escucháis tanto hablar, supongo, de marcos, ¿no? Y de marcos jurídicos y de innovar en lo jurídico, porque te das cuenta cuando estás dentro de la institución que eso no está y que también las leyes, igual que el espacio público se ha construido en base a unos valores, y que son esos valores los que queremos cambiar, entonces que también tenemos que incidir ahí, ¿no? Y obviamente eso es un trabajo pues, que hay que empezar a hacer ya, porque las leyes también son luchas políticas, ¿no? Y entonces también tenemos que tener muy claro pues, qué es lo que queremos situar en la ley, ¿no? y qué es lo que queremos dejar fuera, ¿no? Porque hay cosas que también hay que dejar fuera. Entonces, en ese sentido, pues, o sea, como que lo vivo mucho en el presente, pero también mirando mucho a futuro, y en este sentido obviamente nos toca mirar a lo que está pasando en Europa, ¿no? y aferrarnos también a que, a pesar de lo que nos pueda parecer un fracaso, de que no hayamos o no estemos consiguiendo abordar o incidir como quisiéramos en el ámbito estatal, creo que también estamos en una referencia, ¿no? A nivel europeo, y al contrario de lo que está pasando en Europa, ¿no? que está cambiando todo muy rápido o sea, es como una locura total, ¿no? De repente es el Brexit y todo es alrededor del Brexit, y de repente todo el mundo es xenófobo, ¿no? O sea, es como, y está pasando así, ¿no? Está pasando rápido, y aquí eso no está pasando, ¿no? Porque se están dando otras condiciones y porque está habiendo una concienciación, creo que colectiva, ¿no? Que es importante, y en los distintos ámbitos de la vida y también en los distintos ámbitos de lo político. Pues en Coruña tenemos que pensar todo el tiempo en Coruña, es decir, en el contexto. Y creo que eso es algo, que eso sí que es como una receta, ¿no? Es decir, yo creo que siempre tenemos que trabajar con el contexto en el que vivimos, ¿no? Y eso significa, o sea, observarlo y conocer a los agentes que están operando en el contexto, ¿no? Y también observar lo que es posible y lo que no es posible todavía. Entonces, en Coruña, por ejemplo, que es una ciudad en la que nunca se ha apostado por políticas de participación, no hay ese hábito de participar en general. Sin embargo, la gente quiere, ¿no? Quiere participar, y de repente se están abriendo las posibilidades y los espacios y la gente los coge, ¿no? y los utiliza. Pero necesitamos hacer eso, digamos, sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y respondiendo un poco a la pregunta de lo analógico y lo digital, en Coruña tenemos que trabajar en los dos planos. Y sobre todo, por ejemplo, el primer proceso lo hemos hecho prácticamente presencial, ¿no? Pero siempre pensando en un proceso accesible y pensando todo el rato en algo, ¿no? Que nos decíamos cuando diseñamos la concejalía, que era pues, que todo aquel que quiera participar pues pueda hacerlo, ¿no? O sea, y enunciando la participación pues simplemente como un derecho, ¿no? Y como un derecho que tú pues, libremente decides si lo ejerces o no lo ejerces.
Entonces, pero ¿cómo hacemos esa participación accesible? Y en ese sentido, en cada espacio de participación, pues tratamos de que haya un espacio de conciliación, tratamos de que haya una persona que traduzca en lenguaje de signos, tratamos de que los dispositivos de comunicación que hacemos, que pensamos para comunicar los procesos que estamos abriendo, sean diferentes y se salgan un poco de lo convencional. Y entonces me estoy refiriendo a que haya una persona, ¿no?, que la llamamos mediadora, pero la podríamos llamar informadora de calle, ¿no?, que camina la ciudad y tiene determinados agentes identificados que son agentes obvios, pero también busca esos agentes que no son tan obvios para informarles de que hay esa posibilidad abierta y también buscando pues distintas alianzas en distintos procesos. Pues en el primer proceso la alianza, por ejemplo, fueron los centros cívicos y trabajar ahí. Y hacer los encuentros ahí, y ahora con el proceso de presupuestos participativos que está ocurriendo estos días, por ejemplo, la alianza han sido las bibliotecas municipales, ¿no? Y cómo, por ejemplo, recibimos una necesidad concreta de las bibliotecas que se piensan a sí mismas como mucho más que una biblioteca donde puedes ir a coger libros o lo que sea, sino como un lugar de producción de conocimiento, ¿no?, y como un lugar de debate. Entonces, pues qué mejor que también pensar que ahí podemos articular espacios de participación y que, por ejemplo, pueden acompañar un proceso como un proceso de presupuestos participativos, que en este caso, al contrario que el proceso de los distritos, el proceso de los presupuestos ha sido eminentemente digital. El proceso ocurre en una plataforma que es la plataforma que ha desarrollado Madrid y que nosotros la hemos adaptado a Coruña, ¿no?, y la plataforma en Coruña se llama Porta Aberta. Entonces, pero hemos aprovechado, digamos, ese código abierto y esa ética de lo abierto que ha desarrollado Madrid y que una ciudad como Coruña no podría por recursos, y entonces por ecología también y por sostenibilidad te apoyas en lo que está haciendo pues, una ciudad cercana, ¿no? Y cómo, a pesar de que el proceso ocurre eminentemente en lo digital, tiene que haber siempre espacios de referencia en lo presencial y personas de referencia en lo presencial, y en este caso han sido las bibliotecas y también las propias asociaciones que han tenido la posibilidad de ser un sujeto activo dentro del proceso. Y les hemos dicho que les compartíamos la misma metodología que íbamos a utilizar en los espacios del ayuntamiento para que la hiciesen, ¿no?, directamente pues ellos y ellas, ¿no? Y en ese sentido trabajar también pues ese hábito de participar que, como os decía antes, no hay en la ciudad, a pesar de que hay muchísimas potencias y sobre todo muchísimas voluntades de intervenir en las políticas públicas. Pues, o sea, típicos dispositivos convencionales, ¿no? Rueda de prensa, aparece en medios, haces inserciones en algunos periódicos, en algunas cuñas de radio, pero también pues, mandas correos, digamos, a todas las asociaciones de la ciudad, tratas de, pues, con esa mediadora, identificar determinados agentes, ¿no?, que quizás, pues, qué pasa con la Federación de AMPAs, o qué pasa con los coles, o qué pasa con las asociaciones juveniles, ¿no? Y en las biblios ha sido interesante porque también las biblios han sido autónomas de organizar sus propios encuentros, con lo cual han incidido en su propio público, ¿no? Y lo importante ahí no es tanto cuánta gente vaya, sino que ese espacio exista y esté abierto, ¿no? De la misma manera que es importante que las asociaciones tengan esa posibilidad de decidir si quieren ser ese sujeto activo y probar una cosa que nunca han hecho y que nunca han probado o no, pero que exista esa posibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer proceso, un proceso muy complejo de organizar relación en distritos y demás, pues primer proceso que se hace en la ciudad, 28 encuentros presenciales, 5 reuniones con agentes teóricos, distintos agentes de la ciudad con un conocimiento teórico y práctico en relación al uso del territorio, y me refiero a universidad, pero también a asociación de taxistas, compañía de tranvías, compañía de autobuses, las empresas, que tienen contratos millonarios con el ayuntamiento, pero que tienen un conocimiento importantísimo sobre el territorio y por qué no pueden aportar ese conocimiento en relación a un proceso participativo, ¿no? Y en ese proceso, por ejemplo, participaron un total de 1000 personas, que no está nada mal. Muy bien, eso En proceso con la gente joven que os contaba antes, que es un proceso que se mantiene abierto, ¿no?, pues han participado como 100 chavales, ¿no?, y chavalas, y muy interesante porque
en el tercer encuentro empezaron a aparecer esa adolescencia, ¿no? Era como, existen. Y en el proceso pues ahora de los presupuestos, pues la plataforma, vamos, las últimas estadísticas que tengo es que ha tenido como 7.000 y pico visitas, ¿no? Y hay como 500 y pico propuestas. Hecho en pleno verano y demás, para una ciudad como Coruña. O sea, está estupendo y poco a poco, ¿no? Bueno, y haciendo, pues yo creo que ahí también vamos a tener que trabajar mucho, pues, en distintos ámbitos, ¿no? Como puede ser el ámbito educativo, como puede ser hacer procesos. Es interesante porque han empezado a aparecer procesos agentes que quieren hacer, ¿no? Que no saben cómo, pero que quieren hacer algo de eso, ¿no? Y entonces un AMPA, por ejemplo, que quiere involucrar a la comunidad escolar en repensar y redefinir el espacio del patio, ¿no? Pues genial. Y entonces ahí pues, podemos aportarles con recursos metodológicos y demás. Entonces, bueno, ahí poquito a poco.